Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal y el día de hoy tenemos a Falinks en la Liga Super 1500 haciendo su debut, el mejor Pokémon de los tres nuevos liberados, teniendo Demolición, Fuerza Bruta y Contraataque. Como pega, tiene 193 en el ataque, 170 en la defensa y 163 en el HP, la estamina. Resiste Meteoro Bola, está muy bien equilibrado todas sus estadísticas, pero donde me gusta más es en el ataque, porque la 1500 va a estar en la mejor posición en el top 67, mientras que los demás estaban como reales off meta. Y si todavía no ves los demás videos que ya he subido, tengo a Darmanitar de Galar, tengo a Zacian, tengo a Dibut, tengo para subir a la ardilla después de esto, así que like bien gordo para subir a la ardilla después, ya tenemos que llegar a la meta rapidísima de 500 likes y yo subo automáticamente a la ardilla para que puedas disfrutarla y ver si es que van a servir esos polvos estelares o esos caramelos. 1499 lo máximo que vas a poder conseguirlo en la Liga Super. Debilidades: al ser un Pokémon de tipo lucha, al hada, al psíquico, al volador y resistente, al bicho, al siniestro y al roca. 75.000 polvos estelares y 75 caramelos hasta el momento por su ataque. Como es el mejor de los tres que ha salido, siento que su inversión sí que puede valer. Dentro de lo que pueda salir sí que puede valer, porque más adelante no sabemos qué es lo que se espera en un futuro dentro de estos pokés. Y ojito que cada uno va a tener algo especial. En la Super lo tenemos a eso 0-15-15 al nivel 24 y en la Ultra su mejor nivel al 100% de IV, teniéndolo con 15-15-15, bien sea al nivel 40 o al nivel 50. Golpe cuerpo no es muy efectivo contra Set Bola y no puede lanzarle nada más. Puede tener Terra Temblor y puede hacer el mejor daño que le puede hacer, pero lo lanza muy rápido, así que lo único que tiene que hacer es lanzar el juego sucio. Y detrás se queda Bastiodon muy ocupado con su último Pokémon, pero justo le sale lag, el bendito lag, y a pesar de que no está en la Go Battle Lag, está con un amigo y pues justo sale al último Charizard. No puede hacer nada más, que tiene los Giro Fuego, que él ya tiene 5 y que puede ser Anillo Ignio. Lo único que tiene que hacer es escudar. Al escudar le da la ventaja de que Vigoroth no pueda ganarle el combate porque se va a quedar acorralado. Los contraataques no van a ser suficientes a menos que le pueda lanzar un Terra Temblor, y no creo que vaya a llegar porque le va a faltar muchos más básicos para que lo haga, y a ello termina ganando Bastiodon. Muy buen primer combate hasta el momento, está muy bien. Estos videos vienen gracias a José Wilca, muchísimas gracias José por este grandioso poke. Cambia demasiado rápido a Medichan y no entiendo por qué, quizás porque Pelipper puede tener Meteor Bola, puede tener Vendaval. Ninguno de los dos, ninguno de los tres mejor dicho, que los tiene acompañados con Félix va a poder hacer algo con los demás pokés. Lanza psíquico, perfecto, es un muy buen daño neutral que va a ser un gran daño para él, para que Pelipper no pueda hacer nada. Necesita apretar varias veces para que pueda llegar y tiene solo uno. Vendaval le hace súper eficaz, perfecto. No puede entrar Falinks porque es un Pokémon de tipo lucha, así que entra la rana, la bendita rana, a lanzar los Meteoro Bola, al menos para que no sea muy efectivo, pero con el rango que le queda ya es suficiente. Meteoro Bola no es muy efectivo por ser del mismo tipo, un Pokémon de tipo agua, farmea el doble, esperando a que el último Pokémon pueda hacer algo y vuelven a ganarle la prioridad porque está demasiado lejos, sino porque aprieta, pero aprieta demasiado lento, y eso que le estoy poniendo demasiado rápido el video para que pueda salir mejor. Ya que está con Meteoro Bola no es muy efectivo, pero suficiente para ver al último Poké, y le cambian rapidísimo a Shiftry. Tiene el Ventisca que puede one-shotear, lo que hace súper eficaz, y todo va a depender si es que llega a utilizar su último escudo. No lo llega a utilizar y cambia demasiado rápido a Scrafty para que pueda recibir los demoliciones, y acá es donde me gusta porque Scrafty es débil a los ataques de tipo lucha, le va a estar siendo súper eficaz a básicos. Vean cuánto daño le está haciendo otro demolición, y acá puede verse si es que tiene un ataque más, solo un básico más es para que puedas darle fuerza bruta. Uff, tremendo, súper eficaz. A qué daño y a qué costo le ha hecho al menos un escudo para que lance el puño incremento, pero no puede hacer nada más. Pelipper quizás pueda hacerle súper eficaz, pero con dos básicos le hace muchísimo daño. Me encanta Félix, es enorme, es grandioso, es brutal, tiene un gran ataque. Ahora que cambia rápido Félix, le cambia muy rápido a Ludicolo, a menos que quiera lanzar doble fuerza bruta. Esto es daño neutral, pero depende cuánto puede hacerle a Ludicolo, porque el Ludicolo de la 2500 me parece genial. ¡Wow! Tremendo daño que le hace. Se ha nerfeado eso en el ataque y la defensa, y ven cómo a básicos igual está haciendo mucho daño. 10 de 10 al ataque que pueda tener Falinks, 10 de 10, no puedo decir ni argumentar nada más, es lo mejor que estoy viendo hasta el momento. Puede lanzar demolición, que puede ser el primer escudo del rival, y tranquilito lanzar el fuerza bruta, menos que le pueda lanzar el puño incremento. Se llevó muy bien y llega al fuerza bruta con lo mínimo. Ahora tiene que gastar los dos escudos, quizás le teme al último Pokémon porque no quiere quedarse con Falinks de frente. Ha metido a su Maguel utilizando los dos escudos, y entra Politot para recibir al menos el cabeza de hierro porque solo ha utilizado el
el puño incremento, a menos que pueda ser un cabeza de hierro muy bueno o tener otro ataque. Cara Antoña, más de la mitad de la vida, se lo sigue farmeando, lanza Meteor Bola y ya es suficiente para que Megaguile regrese a la Pokébola. Y ahora va a depender del último Pokémon que puede tener, porque si no, al final Galvántula, no, tiene que ganarle ahorita, tiene que serle súper eficaz y después nerfearlo lo máximo que se va a poder para que Avalancha no llegue a pegar como tiene. Y como ya no tiene escudos y como no le queda ningún otro Poké, puede entrar tranquilo al nerfeo, mitad de vida. Y como es la rana va a estar farmeando demasiado rápido con los disparos lodos y así tener un Meteoro Bola. Dime por favor, dime que lo nerfeas con el primero, que es Plancha, no es muy efectivo, y ahora con el segundo tienes que esperar a que puedas resistir. Dime arañita coquetona, que tú puedes resistir, súper eficaz, lo llegas a resistir. Y Plancha, uno más, ya está bien, ha drenado la energía, eso es bueno, porque ahora sí puede entrar tranquilito la rana. Y como tiene un escudo va a necesitar 3 avalanchas para que pueda ganar, porque uno ya está nerfeado, otro porque tiene el escudo y el último es porque puede ganar este combate. Así que ya no puede hacer nada más, ya tiene el Meteoro Bola listo y preparado, y así se lleva este combate haciéndole súper eficaz. Ya está, no hubo más, súper eficaz. Like por Falinks, hagan ese like por Falinks, y porque yo también quiero traerles por favor la ardilla, y sé que tú también quieres verlo para ver si es que va a valer la pena en la Liga Super, o si no también verlo a nivel 50. Hágame ese favor, por favor, que le va a lanzar su mejor ataque, que puede ser Sofoco. Como es un Pokémon de tipo fuego, no es muy efectivo, y ahora sí ya le puede lanzar el pájaro osado. Así ha busteado encima en el ataque, así que tranquilito puede dejarlo pasar, a menos de que pueda pensar de que es un baiteo. Y hoy sí pensó de que era un baiteo, no le salió la jugada como esperaba, y aún le queda 2, y tiene Chesnaught, Nitro Carga, para darle como los cuates, como los cracks, para que le pueda hacer una gran cantidad de daño. Pero utiliza el escudo y ya no puede hacer nada más, no va a llegar, al menos entró el básico, que era lo más importante, y entra Pelipper facilito para que pueda farmeárselo a básicos. Tuvo doble volador, así que se arriesgó mucho, porque si se sacaba solo a un bastión estaba en la de que tenía que entrar Falinks a lanzar sus mejores ataques, o si no cambiar a Pelipper. Y ahora sí le sacan Skarmory, igual ese es súper eficaz, pero se está arriesgando demasiado, aunque sea para que pueda lanzar 2 fuerza bruta, porque un ataque aéreo, GG's, regresa a la Pokébola. Un escudo, solo le va a costar un escudo al que pueda llegar a 2 fuerza bruta. Me encantaría de que pueda llegar a 2, siento de que puede hacerlo, pero ya tiene el básico 6, con lo del básico ya tiene 5, ya tiene el ataque aéreo, solo le va a costar un fuerza bruta, a menos de que pueda salirle el overtap, o capaz que quiere farmear y no lo hace con la mitad de vida, y sale Chesnaught a escudar de nuevo y se lo puede farmear después. Y todo va a depender de Pelipper y qué cosa puede tener detrás, porque ha sacado el doble volador, se lo termina farmeando. No pueden lanzarle Energibola, solo le pueden lanzar fuerza bruta, y ya tenía al menos un Meteoro Bola para darle a Chesnaught lo que se debe, lo que va a ir, lo que puede encajar. No es muy efectivo y termina ganando el combate. En el siguiente tiene a Raichu, y el último también versus Medicham. Lo mejor que puede tener, que sería el Voltio Cruel y el Puño Trueno, o también puede tener el Demolición, que lance el ataque de una buena vez, le sale el Puño Hielo. Ese está bien, es un daño neutral que siento que Raichu a estas alturas igual puede resistirlo, y no ha lanzado ni un solo ataque, así que está doble farmeando. Utiliza el escudo por si las moscas, quizás quiere escudar también para resistir el Voltio Cruel, que sabe que lo resiste, y le lanzan cabezazo, gran daño. Ha busteado en la defensa, ahora sí hay que ver si es que al final Puño Hielo puede hacerle el daño que supuestamente le iba a hacer hace rato. Le hace genial y sí, termina ganándole, pero lo deja muy tocado. Venga, tranquilito Drapion, que entrar a defender todo lo que tiene. Puño Hielo, daño neutral, no puede hacer mucho más, le lanza excelente y ya tiene un básico para que pueda resolver esto. Y Drapion es tremendo spammer, así que se la va a tener que ver con Falinks, a ver qué es lo que puede hacer, porque siento que va a gastar los 2 escudos. Espero de que no sea así, que solo le baste uno. Aquacola, daño neutral, casi lo baja hasta la mitad de la vida, pero oye, esos daños a básicos me gustan con los contraataques, el mejor poder que puede tener. Siguiente Aquacola, y siento que le va a lanzar uno más, le lanza uno más, ahora sí le cuesta el escudo, que lance Demolición de una vez, a menos de que se lo quiera farmear, y todo va a depender del último. Fuerza bruta a un Pokémon de tipo planta, al menos a su Merry tiene que vérselas qué ataque puede tener de básico, y lo tiene con hoja afilada. No puede ser, necesita llegar a 2 rayo hielos, porque el primero lo va a escudar como sea, va a utilizar su último escudo, y después rayo hielo tiene que esperar a ver qué es lo que puede tener, porque Drapion igual se lo puede farmear si es que lo deja con algo de vida, porque le va a quitar el último escudo. Llegas al último, sí, ya lo apretó, tiene que dejarlo con la mínima, tiene que ganar
matarle, porque si no, no va a poder hacer nada, porque esa hoja aguda, miren el rango que le queda a Falinks, menos mal había llegado al rayo hielo, le hace súper eficaz y que Drapion no pueda farmear, porque si lo termina farmeando, tiene que esperar la ventana del cambio, le lanza 2, le lanza 3 y uno más es suficiente para que lance una Coca-Cola y no va a llegar, se cuela el básico, pero no es suficiente. Pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy, porque si llegamos rapidísimo a la meta de 500 likes, traigo a la ardilla, que yo también quiero verlo, por favor. Sería hermoso. Suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video. Y pues eso sería todo por mi parte. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.